Señor les bendiga. Es un privilegio, una bendición poder estar aquí una semana más con ustedes y compartiendo la palabra del Señor. Les pido que me acompañen en una oración para empezar. Bendito Señor, Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí contigo, con nuestros hermanos, Señor, congregados libremente, hablando de tu palabra libremente, Señor. Te pido que seas tú el que hable a nuestros corazones con la palabra de esta mañana, Señor, y que seas tú dándonos la humildad y la sabiduría para escuchar, entender y obedecer lo que sea que tú tengas que decirnos, bendito Señor. Te agradezco por este tiempo, te agradezco por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido por los que no pueden venir por motivos de su salud o por cualquier otra cosa que les impida, Padre Santo. Y te pido que a las personas que no están congregándose por miedo o por temor o por cualquier otra cosa, Padre, tú les muestres que obedecerte a ti tiene mucho que ver con nuestra salud, bendito Señor. Y si tú nos dices que nos congreguemos, eso es lo que tú sabes que es bueno para nosotros, Padre Santo. Te pido que seas tú el que convoque, que seas tú el que nos traiga a ti con lazos de amor, bendito Señor. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya. Entonces, en esta semana, nuestro tema principal era el cántico de Moisés, que estaba en Deuteronomio, pero vamos a ver unos antecedentes de toda esta historia. Espero que hayan podido leer, porque en esta semana había muchos pasajes que no nos mandaba leer, pero que era recomendable leer un poco para saber de qué se estaba tratando la historia y qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, empecemos con Éxodo 3, 1 al 15, por favor. Les voy a leer en la versión NBI. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto de mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. ¿Ya? Ok, entonces en este pasaje tenemos muchas cosas importantes que suceden. ¿Ya? Un mini recuento de la vida de Moisés es que, bueno, nació en plena matanza de bebés israelitas, ¿cierto? De bebés hebreos. Y Dios lo salvó por un milagro, ya. Entonces se fue a vivir a palacio como hijo de la hija del faraón. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces se fue a vivir a palacio como un egipcio. Y ahí pasó unos 40 años de su vida.
hasta que huyó de Egipto una vez que asesinó a un capataz que oprimía a los hebreos que estaban en esclavitud. Y se fue al desierto, ahí conoció a Séfora y sus hermanas y se casó con Séfora, se quedó a vivir ahí. Y como nos dice este pasaje, se dedicó a cuidar ovejas. Entonces, imagínense en la transición de vivir como nieto del faraón a pasar a ser un pastor que cuidaba ovejas, ¿ya? Y en este caso ni siquiera eran de él las que estaba cuidando ese rato, eran las de Jetro, ¿ya? Y Dios se le presenta en la zarza y le dice que vuelva a Egipto. Tenemos una cosa muy importante para todo el resto del tiempo que pasa el pueblo en Egipto, que es que el Señor dice que les ha oído sus gritos desesperados. Cómo han clamado, cómo han pedido, eso es lo que él ha escuchado. Él menciona esto al principio porque luego, en 3 minutos después de haber salido de Egipto, parece que ellos se olvidaron de que no les iba bien, pero de eso ya vamos a hablar en un ratito más. Entonces, verán, yo como persona que un poco introvertido, no bien introvertido, ya, entiendo la perspectiva de Moisés, que dice, a ver, yo salí de Egipto huyendo, Señor. Los mismos hebreos allá no me tomaban en serio. Es más, se burlaron cuando traté de meterme a ayudarle al capataz y toda la cosa, ¿no? Al que estaba siendo maltratado. No me tomaban en serio porque yo vivía en el palacio de Faraón. En el palacio de Faraón no sabemos mucho de cómo habrá sido, pero el asunto es que se fue de ahí y nadie dijo, no, Moisés, no te preocupes, o sea, se fue y se fue, ¿no? Y al último lugar que quiero regresar, señores, allá, o sea, ¿te acuerdas cómo huí? Porque no quería volver. Y ahora quieres que vuelva a ese mismo lugar de los hechos. Allá no quiero volver, Señor. Pero pensemos ahora la perspectiva de alguien que sabe todo. Dios vio en él, como ve en cada uno de nosotros, una persona calificada para alguna obra en el reino de Dios. En el caso de Moisés era una tremenda obra, ¿no? En el caso de cada uno de nosotros es una obra. Cada uno de nosotros está calificado por su experiencia de vida, por sus dones, por su temperamento, por su carácter, por su forma de ser. Está calificado para algo, pero a veces nosotros no podemos ver eso. Y aun cuando el Señor nos dice, decimos, ¿será? Señor, no creo. Pero bueno, en este caso, Dios vio en él una persona calificada. Dios estaba, sabiamente, obviamente es Dios, estaba hablando a Moisés de la tierra que les daría a los israelitas. ¿Qué era Moisés? Moisés era alguien que de ley sabía hablar el idioma del faraón, de ley sabía las costumbres del palacio, creció con su mamá como su niñera, entonces también sabía las costumbres de los hebreos. Era un nexo entre las dos culturas. Y esta era una persona adecuada para el trabajo. Pero él solo veía su error y Dios veía en él todo lo que había pasado y cómo esto podía servir para la gloria del reino. Entonces cada uno de nosotros les aseguro que está calificado para algo, aunque a veces cuando nos vemos a nosotros mismos decimos, yo no puedo hacer nada, Señor. O sea, hay bastantes otras personas, escoge algún voluntario, de ley hay voluntarios. Así que, y dejemos nomás así, yo estoy aquí en paz cuidando las ovejas, ¿no? Pero no, Dios le dijo y le mostró esta señal maravillosa que era la zarza ardiente y que no se quemaba, ¿no? Que era algo completamente peculiar, no me imagino cómo será esto, pero el Señor habló con Moisés, interactuó, y Moisés, como una persona, entiendo yo, que tenía ansiedad de volver a Egipto o temerosa, luego nos cuenta la palabra que tenía este impedimento en el habla porque tartamudeaba, le dice, Señor, ¿me podrías dar una señal de que en serio va la cosa? Y vemos lo diverso que es Dios con cada una de las personas. Por ejemplo, recién vimos, y vamos a volver a ver, el tema de Gedeón y la señal que le pidió, o otras personas que le han pedido señales a Dios. Pero a Moisés le responde con la señal que a mí les prometo que me desconcierta. Le dice, la señal de que te mando es que cuando regreses me vas a adorar aquí.
Como, ¿qué? ¿Qué, Señor? ¿Qué dices? Ya, solo cuando me obedezcas vas a ver la señal de que sí era verdad que yo te envié. Eso a mí me deja, o sea, diciéndolo como quiteña, me deja en las mismas ya. Es como, te pido una señal y me dices que cuando ya vaya y vuelva me das la señal. No, pues yo quiero ahorita, antes de ir. Pero no, el Señor vio que esa era la manera adecuada de mostrarle a Moisés lo que él estaba haciendo y yo le agradezco que el Señor Él es del verdadero Padre con trato personalizado, porque Él es el que sabe cada uno de nosotros lo que necesita. Él vio que Gedeón necesitaba que le dé la tela mojada, luego no mojada, luego el piso, luego lo que sea, antes de empezar. En el caso de Moisés, Él le da esta señal, esta promesa de una señal al regreso. ¿Qué quiere que les diga? O sea, yo como Moisés había dicho, no. O sea, no me gustó esa señal, Señor. Pero la cosa es que Moisés obedeció y luego pudo ver la gloria de Dios. Pero bueno, eso es el inicio. ¿Y por qué les digo esto? Porque en este año que vamos a hablar de identidad, muchos de nosotros nos sentimos así. O sea, verás, alguna vez fui alguien en el palacio. Ahora soy un pastor de ovejas. O sea, a mí, pásame nomás por alto. Ni me veas. Yo, si alguna vez fui algo o alguna vez fui bueno para algo, ahora no soy bueno para nada, déjame nomás. Y no es así. El Señor para cada uno de nosotros tiene algo que tenemos que hacer y no importa quiénes seamos. En este punto de la vida de Moisés, más o menos tenía unos 80 años, ¿ya? Porque sabemos por lo que nos cuenta que estuvo 40 en Egipto, luego 40 en el desierto, luego 40 más en el desierto, pero con los israelitas, ¿no? Entonces, no importa la edad que tengamos, el Señor sabe que cada uno de nosotros tiene un llamado y una obra y que no vamos a estar bien hasta que estemos haciendo, no vamos a sentirnos gratificados, plenos, satisfechos en la vida hasta que estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Va a ser fácil ahí la vida? No, pero va a haber una razón para vivir. Bueno, continuemos con, ya me fui de largo con este inicio de Moisés. Vamos por favor a Éxodo 14, 21 al 31. Ya. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre la tierra, lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas del gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. ¿Ya? Entonces, leer este pasaje, pensemos en el tiempo que transcurrió durante este evento, ¿ya? Verán, yo soy súper fanática de la película, creo que es de 1953 con Charles Heston, que es Moisés y las tablas y que es toda una película larguísima y con miles de actores y todo, no sé cuántas veces he visto, pero la cosa es que en esa película y en muchas otras películas o dibujos animados o incluso libritos, este evento de la apertura del Mar Rojo ocurre así como ahorita se abrió el Mar Rojo, pasaron y se cerró el Mar Rojo. Pero aquí vemos que en realidad no fue
así la cosa. El capítulo 14 al inicio nos cuenta que fueron al lugar donde el Señor les envió. Ellos estaban yendo a un lado y el Señor les dijo, no, no, se van para acá. Y les envió frente al mar. Los egipcios, mientras tanto, estaban en Egipto y cambiaron de parecer y dijeron, a ver, ¿por qué les dejamos de ir a estos? Vamos a perseguirles. Y salieron a perseguirles, no cualquiera, salieron a perseguirles los capitanes, los generales, los máximos, la élite del ejército de Faraón, las personas más importantes, con los carros más importantes, con todo lo más importante, ¿ya? Ellos salieron atrás de los israelitas. Y nos dice que entonces se acercan y cuando ya estaban los egipcios a un lado y los israelitas frente al israelitas mar y acá egipcios, el Señor pone esta maravillosa columna de nube y de fuego separándoles a los dos, porque la apertura del mar se demoró toda la noche. Toda la noche el viento soplaba y soplaba y el mar seguía abriéndose y abriéndose y abriéndose. Y decimos, bueno, o sea, comparado con los 400 años de esclavitud, una sola noche. No, 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 no. El que ha pasado por alguna cosa dramática, ni siquiera dramática, ya solo algo muy tedioso, sabe que el tiempo es completamente relativo de acuerdo a los hechos que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando ustedes están en el colegio o en la universidad, y viene un adulto que ya no está estudiando y les dice, ¿cuánto te falta? Y uno dice, solo la semana de exámenes. Y dice, ya, solo una semana. Se nota que no eres tú el que va a dar estos exámenes, ¿no? O sea, porque esa es la peor semana más larga de la vida. Entonces, esta noche yo no me imagino. Si ya pasaron una noche intensa poquito antes, cuando fue en Pascua y la sangre del Cordero y el ángel de la muerte y oyendo cómo se morían todos, esta noche también debe haber sido bien intensa, que estaban viendo ahí los carros, el ejército de Faraón, ellos nada, atrás el mar, y no solo el mar, sino este viento. ¿Cómo habrá sido este viento para que abra el mar? No sé. Toda la noche estuvo sucediendo esto. Y el Señor, con esta maravilla que es este plan que diseñó Él con su columna de fuego y de nube, les alumbraba mientras pasaba esto, ¿no? Ellos no estaban en la oscuridad total. Tanto amor, o sea, porque yo me imagino, ya estoy en la oscuridad, ya está el ejército, el ruido del viento, del mar abriéndose, en la oscuridad hubiera sido más aterrador, diría yo. Entonces Dios les alumbra y ellos tienen esta luz de la columna de nube y de fuego y los egipcios no podían pasar. No podían pasar aunque estaban ahí. A lo mejor podían verles, a lo mejor estaban, pero el Señor no les permitía pasar y así es cuando el Señor decide hacer las cosas en nuestra vida, ¿ya? O sea, ¿cómo así estoy protegido? Porque el Señor me protege y cuando el Señor decida que es ya tiempo de cualquier otra cosa, es tiempo de cualquier otra cosa. ¿Y hasta cuándo me tendrá? Hasta cuando Él quiera. Y eso es todo. Y Él hará lo natural, lo sobrenatural, lo esperado, lo inesperado, el desenlace sorpresa que muchas veces nos hace el Señor, lo que sea, ¿ya? Entonces, imagínense, toda la noche estuvieron ahí, todita la noche, pasaron por tierra seca, pasaron al otro lado y cuando ya estaba saliendo el sol del día siguiente, ahí empieza a cerrarse el mar y toda la cosa, ¿no? Entonces, fueron tantas horas de esto y de caminar. Y ya, yo sé que está abierto el mar, pero no me ha tocado estar en esa situación de, bueno, como el mar está abierto, entonces voy a caminar. Esto se ve completamente seguro. Yo no sé, camina por esta pared de mar y yo pensando, ¿y hasta qué rato va a estar esto hecho pared, no? Entonces, a veces nos toca hacer eso. Si el Señor te dice camina, camina. ¿Por qué va a ser seguro? Porque yo digo, pero es que y mi señal, tú camina, que yo me encargo. Y en eso nos encontramos muchos de nosotros cuando el Señor nos llama a servir. Pero bueno, entonces, después de esta intensa noche, en teoría, todos, bueno, ese día sí creyeron. ¿Cuánto les duró? No mucho. Y ese día sí dieron gloria a Dios y dijeron, ah, sí, Moisés sí está como enviado por el Señor, así que sigámosle nomás. Pero
no les duraba tanto, igual que a nosotros a veces el Señor hace maravillas en nuestra vida y nos dura 48 horas y luego nos olvidamos, ¿no? Ok, entonces vamos a Deuteronomio, que ya es después de haber estado un rato en el desierto, 40 años de hecho. Entonces, estas son las palabras que dice Moisés al pueblo, al inicio de Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en el Arabá frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Disahab, por la ruta del monte Seir. Hay 11 días de camino entre Oreb y Cades Barnea. El día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Y les dijo: cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Póngase en marcha y diríjase a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. El Arabá, las montañas, las llanuras occidentales del Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Y yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se las daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaba pasando? Como nos dice aquí, el camino hasta donde estaban podía realizarse en 11 días, ¿no? Bueno, ellos ya iban 40 años y meses, ¿no? Porque sabemos que salieron cuando fue la fiesta de Pascua, y ahorita estábamos ya acabándose el año, básicamente. Entonces, 40 años más meses que estuvieron ahí en el desierto, y Moisés les dice: ya, el Señor ha dicho que ya es hora, ya es hora. Ahora sí, vamos a tomar esta tierra que el Señor nos dijo que nos iba a dar. ¿Qué tierra? Sí, donde están esos pueblos, todas esas naciones, todo, pero Él nos dijo que nos va a dar. Pero ahí hay gente que está habitando, pero Él nos dijo que nos va a dar eso. ¿Ya? Y eso es muy importante que nos acordemos. Miren, si recuerdan por qué estaban 40 años ahí, fue porque cuando les mandó el Señor a explorar la tierra, los espías, o sea, los 12, 10 vinieron con las peores noticias, y solo Caleb habló y dijo: hey, o sea, yo sí vi cosas buenas en la tierra. Y luego Josué también se unió a decir: sí, yo también vi lo que vio Caleb, ¿no? Y finalmente el castigo fue que iban a estar 40 años en el desierto. Ya. Pero pasaron ya los 40 años. Y Moisés les da indicaciones antes de entrar a la tierra, y les dice: ya, ahora sí es el momento. Ya, ahora sí es el momento. Ahora el Señor dice que sigan adelante y tomen la tierra. Miren, en muchas de nuestras vidas hay situaciones inesperadas, difíciles, graves, lo que sea, que nos pusieron en pausa. No en pausa total, porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo esto, lo otro, pero en modo sobrevivir de alguna manera. Pero el Señor nos dice, llega un momento en que Él nos dice: ya, ok, ya estuviste suficiente tiempo en este monte, ahora sí, el siguiente paso. Yo creo que estamos como iglesia del Señor llamados, ya, mucho tiempo han estado así como medios, a medio gas, un poco como pensando si será o no que sirvo, será o no que hago caso, será o no que, ya, suficiente. Ahora sí, vamos a dar los siguientes pasos. Ya, y al final de Deuteronomio, porque teníamos el principio y ahora teníamos la parte del final, dale al siguiente día. Vamos a leer Deuteronomio que estaba en el 32. ¿Sabes? Gracias. Les voy a leer saltados los versículos como estaban, ¿ya? Dice: proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos. Ya no son sus hijos. Son una generación torcida y perversa. Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio.
¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado, pídele a tu Padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba, ningún dios extraño iba con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con el fruto de los campos, lo nutrió con miel y aceite, que hizo brotar de la roca, con natas y leche de la manada y del rebaño, y con cebados, corderos y cabritos, con toros selectos de Basán y las mejores espigas de trigo. Bebió la sangre espumosa de la uva. Desertaste de la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. Miren, esto es como el resumen de lo que Moisés vio a lo largo de su vida. Moisés podía, si es que le vemos desde el punto de vista humano, estar resentido, ¿cierto? Y decir, no, pues si es que yo hice todo, yo estaba bien ahí pastando mis chivos, mis ovejas de Jetro, y tú me dices que vaya a Egipto y 40 años les aguanto estos y encima más no voy a entrar a la tierra prometida. ¿En serio? Ya, entonces podía estar enojado, pero no. Moisés en su sabiduría se da cuenta que todas las obras de Dios son justas, todos sus caminos son rectos. Y si no son como nosotros queremos, igual son rectos. Nosotros no somos el estándar de lo que es recto, el Señor es. Entonces lo que Él diga y lo que Él haga, eso es lo recto. Ellos por su lado, nos dice aquí que se dedicaron a los ídolos, como ya sabemos. No mucho después de haber salido ya empezó esto. Y realmente lo que Moisés les dice, ¿cómo es posible que el Señor, habiéndoles tratado como les trató, les cuidó, les mimó, les alimentó, les protegió, les puso bajo sus alas, les llevó, todo les dio? ¿Qué eran ustedes cuando se encontró? Nada. Eran una nada en el desierto y en la esclavitud. Ahí les encontró. Y aún así les cuidó y les mimó y les protegió. Y yo creo que eso podríamos decir cada uno de nosotros que ha tenido la bendición de conocer al Señor en nuestra vida. Que éramos nada. Y luego Él nos tomó y nos ha cuidado y nos ha mimado y nos ha todas las cosas. ¿Ya? Y nosotros, ¿cómo es posible que reaccionemos y actuemos con Él como lo hacemos? Es, como dice Moisés, o sea, en serio, pueblo, en serio. Ya, todos los caminos del Señor fueron rectos, pero nosotros tenemos esta inclinación a desobedecerle. ¿Y qué dice aquí? Y esto es algo que es muy debatido teológicamente, pero aquí dice, miren, fueron tan necios que no obedecieron sus leyes, no obedecieron nada, que dejaron de ser hijos. O sea, ya no eran como hijos. Y si leen todo el 32, en resumen, el Señor les dice, esta es mi paráfrasis, no les dicen estas palabras, es mi versión de lo que les dice. Verán, si ustedes insisten en tratar a esas cosas como sus dioses y no tratarme a mí como Dios, entonces yo no les voy a tratar como pueblo, a ver qué tal les parece. ¿Ya? Eso queremos. Y yo pienso que no. Yo pienso que nunca queremos esto, pero no dimensionamos que nuestras acciones nos pueden llevar a eso. Llevar a perdernos del deleite de estar en el reposo del Señor, que más adelante vamos a ver en Hebreos. Los únicos injustos en el desierto fueron ellos, el pueblo. Dios nunca fue injusto. Incluso dice algo que es increíble, que determinó el espacio de las otras naciones con base en el territorio que primero iba a ser, primero le doy a Israel y el resto que se acomoden alrededor, básicamente, ¿no? Siendo que eran un pueblo nada ante la perspectiva humana. Y eso les dice, hasta eso hice. Y ni por eso tengo la fidelidad de ustedes. Pero bueno, el Señor les dice esto, o sea, y que no solo que Él les dio la tierra, primero a ellos y luego que el resto del mundo allá, ¿no? Pero primero lo que era de Israel y luego que el resto del mundo se acomode.
A nosotros nos pasa eso tantas veces. ¿No les ha pasado que se sienten como tan mimados por el Señor? Dicen, ¿en serio? ¿Cómo es posible que esté pasando esto, Señor? Yo no soy nadie. Y tú haces esto. Ya. Pero, pero el pueblo no hacía caso. Y aún así el Señor dice que así como la tierra que Él designó para ellos era la porción para ellos, de regreso ellos eran su heredad. Ellos eran su tesoro. Nosotros ahora somos su tesoro, su heredad. El Señor nos considera su heredad. O sea, Él tiene todo el universo. ¿Para qué necesita nosotros? Pero aún así nos considera. Por favor, es hora de que ya dejemos de actuar en esa rebeldía como actuaba el pueblo y como ahora actuamos nosotros y ya. Si el Señor ha dicho avanzar, avanzar. ¿Cuándo? Ahora. Cuando yo les he dicho. Pero esto se ve difícil. Lamento. Ustedes no tienen que descifrar el plan. Yo, el Señor, va a descifrar el plan. Ustedes caminen. ¿Ya? Entonces, eso. Continuemos, por favor. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento y quería que tengamos claro esto para que podamos leer este pasaje de Hebreos. Esto es una cosa muy importante para todo el Nuevo Testamento, pero yo creo que en particular resalta en el libro de Hebreos. Y si no conocemos la historia y si no conocemos del Antiguo Testamento, no podemos tener la menor idea de lo que está hablando este libro. Y no solo del Nuevo Testamento, sino de la cultura que se vivía ahí. ¿Ya? Entonces, a veces la gente dice, el libro de Hebreos como que es difícil. Claro que es difícil si usted no ha leído toda la primera parte del libro y no sabe ni quiénes son los personajes ni de qué estamos hablando. Obviamente es difícil. Pero cuando ya estudiamos, ya adquiere sentido, ¿no? Entonces vamos a leer esto. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarriará su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? No, ese ya leímos. Ya nada más. Ya, perdón, pero. Entonces, miren, esto nos dice el Señor en Hebreos. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Nos habla de que los que salieron de Egipto, que vieron las señales, maravillas, todo, que durante toda esa noche vieron cómo se abría el mar, se cerraba todas las cosas, todos los que vieron todo, vieron maná, vieron codornices, vieron provisión, vieron todo, 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 todo. Ellos no hicieron caso al Señor. Y no hicieron caso al Señor y no le creyeron. Y de esa generación no entraron. ¿Y no entraron a qué? A la tierra que el Señor les tenía prometido, de este reposo que el Señor les tenía prometido. Y esto es muy serio. ¿Por qué? Porque este lugar especial que el Señor tenía para ellos, sí, era la tierra prometida. Y muchos de ellos se perdieron de la bendición de entrar. Pero nosotros tenemos esta promesa que es la vida eterna. Y por favor, no creamos que porque estamos sentados aquí o porque alguna vez hemos oído hablar del Señor Jesús o algo así, eso significa que ya pues no necesitamos nada más. No, nos está hablando de ser un pueblo obediente, de ser un pueblo que sigue lo que Él dice, de ser un pueblo que practica la justicia que Él demanda de nosotros. Porque si somos un pueblo que vive enredado en el pecado, entonces no nos sorprendamos que nosotros tampoco podemos entrar en el reposo. Y yo sé que de aquí nos está hablando de dos cosas cuando leemos todo este pasaje.
de un reposo sabático, como dicen algunas versiones, en otras dicen un reposo especial, pero también nos está hablando de un reposo eterno. O sea, nos está hablando de las dos cosas. Miren, si nosotros andamos en pecado, así vengamos a sentarnos aquí todo el sábado y no hagamos nada, puede ser que no reposemos porque nuestro corazón no está en paz con el Señor. Y es así de simple. Podemos pasar años sin sentir lo que es el descanso en el Señor, el reposo en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida o nuestro corazón, nuestra mente está en pecado. Eso es lo que pasó con ellos. 40 años estuvieron portándose mal, finalmente no entraron. Esto fue algo que físicamente sucedió, que ahí estaba la tierra prometida. Si le ven, sí, ya, pero ustedes no van a entrar, ya. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no nos pase que por desobedientes, por necios, por hacer lo que nos parece realmente, por idolatría, por todas esas cosas, no podamos entrar en el reposo del Señor. Y no es que eso va a empezar en la vida eterna. Aquí ya podemos sentir el descansar en el Señor, el reposar en Él, el estar. ¿De qué serviría que yo esté aquí con ustedes, diciendo que este es el día de reposo del Señor, descansando de todos mis trabajos, si es que en mi corazón estoy completamente turbada porque sé que estoy viviendo en pecado? No serviría de nada, de nada. Aunque físicamente esté aquí congregado, reunido, no serviría de nada, ¿ya? Entonces, no pensemos que solo es cuestión de que parezca que estamos reposando, sino que de verdad, como estamos a cuentas con el Señor, podamos entrar en un reposo que no sea solo de quedarnos quietos físicamente, sino que sí, nos vamos a quedar, no vamos a hacer ningún trabajo, por supuesto que no vamos a hacer ningún trabajo, pero aparte de eso, vamos a hacer el bien, como Él dice, y aparte de eso, vamos a estar a cuentas con Él y descansar en Él. Ya, continuemos. Creo que ya me adelanté lo siguiente que iba a decir. Sí, pero bueno, entonces ya me adelanté con esto de Hebreos que iba a decir. Ahora, Hebreos 4 del 1 al 11 nos dice: cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe, en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entraron los que en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Como les digo, aquí estamos hablando de más que simplemente el sábado es apartado para el Señor, de ley. Eso o sea, a través de toda la Biblia eso está clarísimo. Pero nosotros podemos perdernos de ese reposo, aun siendo los primeros que oyeron. No importa cuántos años estemos en la fe, puede ser que yo conozca acerca del Evangelio más años que otros, pero que mi vida siga un caos y desordenada. Y me pierdo de la delicia que es habitar con el Señor. Me pierdo del reposo que Él me puede dar. Ah, sí, venga aquí a sentarme el sábado. No tiene nada que ver. El Señor, cuando vea que las cosas están en orden, Él mismo podrá decir: entra en mi reposo, descansa, yo te voy a dar reposo, yo te voy a dar reposo. Ya, ahí estamos bien. ¿Y qué nos dice? ¿Qué día tienen que esperar para que suceda esto? Hoy, ¿cuándo? Hoy, cuando quiera que hoy sea este día, en este momento, es el momento que tenemos para poner las cosas bien y poder descansar en el Señor. Si hasta hoy estábamos pecando y diciendo, bueno, es que lo que pasa es que mi situación, es que ustedes no saben, que no sé qué, no sé cuánto, con lo que sea, con guardar el reposo del sabático del Señor,
puede ser, o cualquier otra cosa que el pecado nos esté haciendo que nos agote en esta vida. ¿No? Decir, bueno, es que ya habrá tiempo. No, 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 el tiempo es hoy, ahorita, en este momento. Entonces, eso es lo que el Señor nos está haciendo. No sea que ustedes, siendo que algunos son los primeros que escucharon, las primeras generaciones, los que más sabían de esto, los que vieron en primera fila los milagros del Señor, no entren porque después de haber visto todo, igual su vida no cambió para nada. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. No es solo cuestión de decir, en teoría, yo guardo el Shabbat. No, no. Yo guardo esto porque además estoy en el reposo del Señor, porque además mi vida no está inundada de pecado y yo puedo descansar en Él. Y además estoy en paz los otros días en los que sí puedo trabajar, ¿no? Entonces, eso. Y en la vida eterna, ya, pues ahí también estaré en su reposo. Continuemos al Salmo. Ya. Salmo 105, 26 al 27 y luego el 37 al 45. Dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quienes había escogido. Y estos hicieron señales milagrosas, entre ellos maravillas en el país de Cam. Sacó a los israelitas cargados de oro y plata, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida, pues el miedo de los israelitas los dominaba. El Señor les dio sombra con una nube y fuego los alumbró en la noche. Pidió el pueblo comida y les envió codornices. Los asió con pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran alegría y gritos jubilosos. Les entregó las tierras que poseían las naciones. Heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos, para que ellos observaran sus preceptos y pusieran en práctica sus leyes. Aleluya, alabado sea el Señor. Ya, nos queda claro para qué nos sacó el Señor de donde quiera que hayamos estado nosotros en nuestra vida antes de conocerle a Él. Sí, ahora Él provee para nosotros, sí, ahora nos da cosas que ni se nos ocurriría que podíamos tener. No, otras, como dicen hasta en crónicas también, en otras naciones trabajan y nosotros somos los beneficiados porque el Señor nos da. Eso es verdad. Pero ¿para qué nos sacó? Para que nosotros cumplamos sus leyes y le obedezcamos. Ese es el punto de nuestra vida y esa es la razón para la que el Señor nos ha sacado. No para vivir como antes. No para decir, como ellos decían, ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto si ya pasábamos tan bien? ¿Se acuerdan como dijo el Señor al principio que gritaban de desesperación? Ya, a veces nos olvidamos que así era nuestra vida, con gritos de desesperación y esclavitud. Así que ahora, suficiente de eso. El día es hoy para arreglar las cosas y que el Señor nos bendiga y nos dé la sabiduría y la humildad para obedecerle en todo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a escuchar los anuncios.